Capítulo 8. Las palabras tienen poder. Harry miró a la criatura mágica. Reflexionó para sí mismo que tenía tres de las criaturas verdaderamente mágicas ahora en la cámara: un dragón, un basilisco muerto y ahora un fénix. Acababa de aprender sobre trasladores y no le extrañaría que Dumbledore intentara algo así. Por su propia seguridad, no iba a correr riesgos. No sabía que la carta tardara tanto en ser entregada porque Fawkes se negaba a llevarle nada encantado a Harry. Harry sacó su varita y lanzó el mismo hechizo que había usado pensando que convertiría a Caddles en una sustancia inerte. Cualquier magia en la miniatura debería haber sido cancelada. Vio cómo su hechizo golpeaba la letra. Ninguna debería poder permanecer ahora si entendía bien la teoría. El pergamino se usaba en el mundo mágico porque podía ser un catalizador para hechizos, el papel Magel no. Harry se acercó a su dragón y la recorrió con la mano, intentando calmarla con cariño. Pensó que quizás solo intentaba proteger su territorio del ave más grande. Ella se acomodó bajo su toque y Harry, que ya estaba de pie, extendió la otra mano para acariciar el plumaje de Fawkes. El ave le trinó con cariño. Cuando estuvo seguro de que estaban contentos, cogió a Caddles y con la mano libre tomó la carta que Fawkes le ofrecía. Estaba muy ansioso. Había estado tan ocupado que olvidó que tendría que volver a Hogwarts para el baile de Navidad. Tendría que interactuar con la gente que se acercara a él. Pensó que, siendo un campeón, estaría algo protegido, pero no del todo. De hecho, probablemente tendría que hablar con los profesores a los que había menospreciado en su entrevista más reciente. Se preguntó si esa era la razón por la que el director le había enviado una carta. Sam había solicitado una entrevista y es posible que le hubiera enviado una copia del artículo antes de su publicación, como le había hecho a Eloy. ¿Quería ocuparse de esto ahora o dejarlo para la mañana? Sabía que era una pregunta inútil. La curiosidad no lo dejaba dormir. Decidió abrirlo. Querido Harry, hijo mío, ya es hora de que regreses a Hogwarts. Como eres menor de edad, no puedes retirarte de Hogwarts. Aunque has perdido tiempo, aún estás a tiempo para volver y recuperar el trabajo perdido. Me atrevo a decir que la señora Granger estaría más que dispuesta a ayudarte. Se puede coordinar asistencia adicional con los profesores si es necesario. Has dejado claro tu punto de vista y expresado tu descontento. Es hora de dejar atrás las cosas infantiles y regresar a donde perteneces, a donde tus padres te inscribieron de recién nacido y donde hubieran querido que aprendieras como ellos. Recibí una copia del artículo que escribió Samantha Roberts y le envié una confirmación de que no haría tal cosa. Aunque suele ser una buena reportera, incluso los periodistas pueden ser engañados por la multijugos. Una simple nota confirmando mi historia pondrá fin a la entrevista falsificada. Con las vacaciones de Navidad a la vuelta de la esquina, podemos organizar una visita con el profesor de defensa contra las artes oscuras del año pasado y con Snaffles. Después del baile de Navidad, he organizado que pases el resto de tus vacaciones en la madriguera. La familia Weasley estará encantada de recibir a Remus y a Snaffles en más de una ocasión. Tus amigos te ayudarán con el torneo y frustraremos los planes de quien te colocó en el torneo. Esperando ver tu regreso, Albus Dumbledore. Una furia desenfrenada lo invadió con una ira justa mientras leía la carta una y otra vez. ¿Cómo se atreve a dictar la vida de Harry? ¿Cómo se atreve a tratarlo como a un niño? Mientras Harry leía la carta, Caddles gruñía con más fuerza y estaba furiosa. Imitando el humor de su mago, fulminó con la mirada al pájaro de fuego, que era más grande. Fawkes trinaba notas tranquilizadoras para calmar al joven mago y a su criatura mágica. Eso lo tranquilizó, aunque estaba demasiado a punto de estallar, pero seguía furioso. Sus emociones estaban fuera de control. No podía enfadarse con el venerable anciano si al hacerlo se demostraba inmediatamente que sus palabras eran ciertas. Tenía que calmarse. Inmediatamente comenzó a practicar sus ejercicios de oclumancia. Simultáneamente, controló su respiración con respiraciones largas y profundas. Sentía que su ritmo cardíaco descendía y el latido de sus venas se calmaba. ¿Cómo iba a responder y manejar al poderoso mago y político? Uno que no lo había tratado ni remotamente como un igual.
No solo necesitaba responder a la carta, sino que también lo vería pronto. El director había intentado apelar a dos cosas: su antigua autoridad sobre él, como su guardián mágico, y sus amigos y familiares. Primero, le escribiría la carta a Samantha. Le explicaría que estaba al tanto del intento de Dumbledore de afirmar que era falsa y le aseguraría que no lo era. No le importaba que la imprimiera. Ya se sentía menos culpable por el ataque involuntario al profesorado de Hogwarts. No habían hecho nada por él y ahora no había ni una mínima posibilidad de que regresara a Hogwarts. Diría que el infierno se congelaría primero, pero se preguntaba si habría magia lo suficientemente poderosa como para mantener el hielo congelado incluso en el Tártaro. ¿Podría una bola de nieve encantada tener alguna posibilidad en el infierno? Maldita sea, necesitaba aprender algunos modismos mágicos. Harry se detuvo y siguió con la mirada a Caddles. Había despegado y volaba en círculos alrededor del escritorio. Fox lo observaba atentamente. De repente, Caddles se lanzó directamente hacia el fénix más grande y escupió brevemente un pequeño torrente de fuego. La corta línea de llamas se dirigió hacia el ave, quien graznó al tener que levantarse del escritorio. Todos los objetos del escritorio ya tenían hechizos ignífugos, así que estaba seguro de que estaba bien. Sin embargo, seguía con la vista fija para asegurarse de que los hechizos se mantuvieran. Un movimiento en un rincón de su campo de visión lo hizo volver a observar a las dos poderosas criaturas mágicas en el centro. Caddles lanzaba llamas al fénix que esquivaba y se lanzaba en picado hacia la oficina. Caddles tenía una clara ventaja: al ser más pequeño, le resultaba más fácil moverse en el espacio aéreo tan limitado. Fox estaba acorralado. Harry podía sentir la petulancia de su dragón. Tenía al ave más grande atrapada justo donde ella lo quería. Seguía siendo una superdepredadora dominante capaz de atrapar a una criatura que Harry alguna vez consideró un mito. Con el legendario pájaro mágico fuera de la propiedad, Caddles respiró hondo y desató el fuego infernal. La respuesta de Fox a la trampa fue un destello de llamas. Apareció por la puerta que salía al pasillo, emitió un trino divertido y salió corriendo. El colacuerno, irritado por perder a su presa justo cuando se disponía a matarla, salió volando tras el pájaro más grande. La ira anterior de Harry se había disipado, riéndose de las acciones de su dócil dragón y del familiar del director. Volvió a mirar la carta y notó que no había escapado de un pequeño incendio. El borde inferior se había prendido y quemado el papel hasta el nombre del director. El fuego de Caddles, que quemaba incluso el nombre del hombre, lo hacía sonreír aún más. Estaba empezando a querer a ese monstruo travieso. No iba a dejar que sus emociones le dictaran una respuesta. Iba a usar su intelecto floreciente para escribir una respuesta. Estimado director, sí, dale un título, no un nombre. Ni siquiera lo trates con familiaridad. Gracias por su preocupación por mi educación. Como no tengo un guardián mágico. No podía llamar la atención sobre su emancipación mágica. Esperaba aprovechar las distracciones y desviar la atención. No sabía si habría alguna manera de bloquear su emancipación legal para no correr ningún riesgo. Tomó un nuevo pergamino y comenzó de nuevo la carta: director de escuela, gracias por la preocupación sobre mi educación. No regresaré a Hogwarts antes del baile de Navidad y no tomaré ninguna decisión sobre mi regreso hasta después de que concluya. Se tomará una decisión sobre mi educación antes de la reanudación de clases el próximo año. ¿Cómo iba a responder a la sección de amigos y familiares? Por muy tentador que fuera visitar la madriguera, no podía dejarse llevar por el control de Dumbledore. ¿Cómo lograría escapar y mantenerse al día con los rituales? Si no seguía el horario, no tenía ni idea de los efectos nocivos que esto podría tener. Debía haber una razón para hacerlos tan rápido. Faltaban poco más de 27 semanas para la prueba final. Incluso con solo 2 rituales a la semana, había completado las 7 series de 7 rituales antes del final del torneo. Tenía que mantenerse alejado del control de Dumbledore, pero podía aparecer por sorpresa en la madriguera. Ahora que lo pensaba, ver a Remus y Sirius sería agradable. Estar aislado en la Cámara de los Secretos le estaba dando una perspectiva diferente.
Ahora que estaba alejado de la situación y tenía tiempo para reflexionar sobre ella, la ira y el dolor que siguieron inmediatamente a la selección, podía ver cómo no había reaccionado bien. Sin embargo, no todos se libraban tan fácilmente. Ron seguía siendo un idiota celoso en su mente y tendría cuidado con esa amistad de ahora en adelante. Hermione solo había intentado mantenerse al margen de la discusión entre sus dos buenos amigos. Sirius y Remus podrían tener buenas razones para sus acciones. Una vez que superó su enojo inicial, se dio cuenta de que había reaccionado exageradamente. Antes de aceptarlos, analizaría y pensaría críticamente. Debo rechazar la generosa invitación de quedarme en la madriguera lo que queda de las vacaciones. Tengo otros compromisos ya programados que interferirán con mi amable ofrecimiento. Agradecería la oportunidad de visitarlo y sería fantástico ver al profesor Lupin y a su adorable perro callejero, Snuffles. En cuanto a mis amistades, tengo plena confianza en que las verdaderas amistades que he forjado no se romperán después de una ausencia tan corta. Atentamente, Harry Potter con la carta escrita, fue a buscar a su dragón errante y a Fox. Harry se dirigió al pasillo principal y luego, por la salida de las habitaciones privadas, atravesó la sala donde se encontraba el cadáver del basilisco. Pensó que la carta le vendría bien, irritaría muchísimo a Dumbledore, y eso ya era una victoria moral. Ahora que podía aparecerse, no tenía problemas para desplazarse. Si la usaba con frecuencia, podría meterse en problemas por no tener licencia. Podría necesitar otra carta a Madame Bones. Eran 2 cartas que escribir antes de acostarse esa noche. No importaba, se acostaría un poco más tarde de lo habitual después de sus clases de baile. Había oído hablar de su posible cita y le costaba contener la emoción de conocer a esa oveja negra, Natalia. Lacroix había dejado caer su nombre. Probablemente conocía a Cran dada la importancia de su familia en Bulgaria. ¿Sería buena idea conocer a una familia así? Ya seguía ciegamente el camino que Salazar Slytherin le había trazado. A veces, no tener padres le parecía una verdadera lástima. Se suponía que ellos debían enseñarle estas cosas y guiar su crianza. En cambio, intentaba aprender sobre la marcha y descubrir que el mundo era mucho más que Hogwarts. Conocería a la chica y luego decidiría. Hannah y Anna eran chicas muy agradables y era fácil hablar con ellas ahora que se sentía cómodo con ellas. Al haber recibido educación en casa, eran tímidas y él tenía que iniciar conversaciones con ellas. Normalmente, él era el tímido con el que la gente iniciaba las conversaciones. Harry llegó a la cámara principal y observó fascinado cómo las 2 criaturas mágicas se perseguían. Caddles, lanzando fuego, usaba su cuerpo más pequeño para maniobrar con más agilidad que el Fénix, más grande y veloz. Le recordó a Harry las imágenes de la Segunda Guerra Mundial de los combates aéreos. Un avión persiguiendo a otro, haciendo rizos y picados para ametrallar al otro. El colacuerno húngaro intentaba alcanzar a Fox con bolas de fuego mientras la majestuosa ave intentaba establecer contacto con el dragón más pequeño. Harry observó cómo volaban uno tras otro, ignorantes de su presencia. Se dirigió lentamente hacia el centro de la Cámara de los Secretos. Caddles lo vio primero y cambió de dirección, lanzándolo en picado. Llegó a toda velocidad, deteniéndose justo a tiempo para agarrar su hombro con sus garras y posarse con fuerza sobre él. Fox trinaba alegremente, tras haber disfrutado del duelo aéreo contra el pequeño dragón. Aterrizó frente a Harry en el suelo, de buen humor. ¿Te importaría llevarle esto al director cuando te vayas?, preguntó Harry, extendiendo el sobresellado con su respuesta. Fox bajó la cabeza y saltó hacia atrás en el aire tomándola suavemente con su garra. Caddles chilló en su oído y emitió un rugido potente y tierno. Ella se desprendió de su hombro en picado para ganar velocidad rápidamente. Fox despegó y Harry se recostó, observando a su bestia negra intentar convertir su carta en cenizas mientras Fox usaba su tamaño y velocidad para protegerla. Se quedó un rato, observando la dinámica aérea antes de que la hora avanzada empezara a pasarle factura. Completó su última tarea de la noche, despedir a Hedwig con 2 cartas antes de irse a la cama.
XXXXXX. El día siguiente comenzó como parecían ser todos los días: entrenamiento físico, entrenamiento mágico, estudio de magia y mucha comida. Acababa de terminar de cenar cuando se dio cuenta de que había recibido cartas. Hedwig odiaba quedarse en la cámara. Supuso que se debía a la falta de ventilación, la falta de terrenos de caza y la ausencia de luz natural. De vez en cuando se dormía y Dobby siempre le tenía lonchas de tocino listas cuando estaba cerca. Hedwig debió de pasar por allí mientras él estaba ocupado, ya que no se había dado cuenta de que le devolvían el correo. Abrió la primera, pensando que era una respuesta del director Bones. Al abrir el sobre, descubrió que efectivamente era así. Normalmente, a los menores no se les permite solicitar pruebas de aparición, y estar emancipado mágicamente no sería suficiente para solicitarlas. Ella tuvo la amabilidad de informarle que la multa por aparecerse sin licencia era de 50 galeones, sin que se agravara la pena en casos posteriores. La siguiente carta era de Samantha, quien le había enviado una respuesta cortante, afirmando que era plenamente consciente de la falsedad de las afirmaciones de Dumbledore. Estuvieron juntos más de una hora y él no había consumido nada más que bebidas del establecimiento. La había enviado para su impresión y saldría en el periódico de hoy. Con esos dos resueltos, pudo concentrarse en el siguiente que debía escribir. Se dio cuenta de que debía contactar con Hogwarts para obtener más información sobre el baile de Navidad. Aparte de que había un baile el día 25, no tenía ni idea del itinerario. Estimada profesora McGonagall, le escribo para preguntarle sobre el baile de Navidad. Como subdirectora de Hogwarts, confío en que esté al tanto de los planes para el evento. La única información que me han proporcionado hasta ahora es el día del baile de Navidad, que necesito una fecha, que los campeones son los invitados de honor y que abriremos el baile. Esperaba que pudieras decirme a qué hora empiezan las festividades y cuál es la hora apropiada para llegar con mi cita. Como crecí en el mundo Muggle, espero que puedas informarme sobre las tradiciones importantes para tal evento. Si no eres la persona correcta para contactar sobre el baile de Navidad, por favor, proporcióname el nombre de la persona a la que debo contactar. Le he pedido a Hedwig que espere una respuesta. Alternativamente, Fox puede entregarme el correo. Respetuosamente, Harry Potter sabía que podía preguntarle a la Croix, pero pensó que consultar con dos fuentes no estaría de más. Hoy tenía el rejuvenecimiento físico, su 10º ritual y el segundo de la serie. Si la rutina seguía así, debería completar su 15º ritual el 22 de diciembre, 3 días antes del baile de Navidad. Harry sentía que era imposible distinguir entre el aumento natural que había recibido de su entrenamiento diario y cualquier beneficio que los rituales pudieran haber aportado. Ya no le adolorían las mañanas ni por bailar ni por sus ejercicios matutinos. Se había estado desarrollando físicamente y tenía curiosidad por ver cuánto le afectarían los rituales. Las siguientes series de rituales físicos y mágicos deberían ser más notorias. Sentía que sería difícil encontrar diferencias. Sin embargo, eso ya no importaba demasiado. Iba a la Academia de Ballet Lacroix un poco antes. Madame Lacroix le había dicho que era tutora de su futura cita hoy, y él no creía que llegar un poco antes le hiciera daño. Sacar a Caddles de su regazo, que estaba enterrado, siempre era una tarea peligrosa. Transportar un dragón sin despertarlo se había convertido en una habilidad vital crucial que tuvo que desarrollar rápidamente. A ella le disgustaba que otros la despertaran tanto como a Harry, mientras que, siendo gruñón, Harry no podía lanzar bolas de fuego, su gremlin gruñón sí. Tras una operación de transporte exitosa, Harry salió silenciosamente de la oficina y se dirigió al gran salón. Se sentía más cómodo apareciéndose desde un espacio más abierto. Le desconcertaba un poco la idea de recomponerse accidentalmente en una silla o estantería. Sabía que la magia prevenía tales cosas, y aún así caminó hacia el área abierta. Aunque quizá intentara convencerse de que era el problema del espacio y no que el pequeño dragón se enojara con él si hacía ruidos fuertes al entrar y salir del estudio. Se aseguró de que él era el amo, y no al revés.
Harry salió de la cámara con un chasquido y llegó a la entrada de la academia de ballet. Se dirigió rápidamente al estudio principal, donde siempre veía a los bailarines practicar. Al acercarse a la entrada, pudo ver a la Croix en la postura habitual. Siguió su mirada hasta la bailarina que se movía con gracia. Tenía el pelo castaño recogido. Era más alta de lo que esperaba, quizá 1,60 m o 90 centímetros. Delgada, pero bastante delgada, por su forma de moverse, era evidente que era fuerte para su tamaño. Se movía con fluidez gracias a sus largas y esbeltas piernas, brazos ágiles y cuello grácil. Harry no respiraba mientras dibujaba la imagen de la belleza, suaves ojos azules, cejas esbeltas, rostro ovalado, labios finos y una nariz que parecía acentuar a la perfección el resto de sus rasgos. Su rostro mostraba que estaba completamente concentrada en su tarea. Sus brazos fluían con gracia de una posición a otra, sus piernas se movían con destreza y sincronía con su cuerpo. Estaba hipnotizado viéndola deslizarse con perfecta precisión. Flotaba por la habitación con la mirada de Harry siempre pendiente de su movimiento. No tenía ni idea de si era realmente buena técnicamente, pero era imposible pasar por alto su belleza. Harry no se dio cuenta de que la Croix dejó de mirar a la bailarina y empezó a observar su reacción. Sabía que Natalia era preciosa, con una inconfundible elegancia clásica. La joven era una bailarina maravillosa para su edad. Sería imposible que cualquier joven de 14 años no la notara. Harry finalmente dejó de imitar la estatua. No supo cuánto tiempo permaneció allí, paralizado. Maldita sea. Agradeció que ella hubiera estado totalmente concentrada en sus movimientos para notar que la miraba boquiabierto. ¿Qué otra cosa podía hacer con semejante infusión de elegancia, belleza y gracia? Harry intentó actuar con naturalidad. Estaba a punto de conocer a esta diosa del baile y estaba completamente inquieto. Por suerte, tuvo tiempo de controlarse parcialmente. ¿Quién podría culparlo por estar tan nervioso? Esta joven increíblemente atractiva podría ser su cita para una noche. En breve, la tocaría con su cuerpo, mientras se movían al ritmo de la música. Un deux trois, un deux trois. Quizás esa fue la primera vez que agradeció esas 3 malditas banalidades. Pensar en ellas le hizo desviar la atención de la perfección que se movía ante él. Un deux trois. Sí, esto podría funcionar. Un deux y trois. Incluso podía contar los cambios que la Croix había estado usando para mantener el ritmo de los movimientos más complejos. Un deux y trois. Bien, bien. Solo unos pocos más para calmar su ritmo cardíaco acelerado. Un deux y trois. Respiró profundamente, controlando la respiración con respiraciones largas, lentas y puntuadas. Un deux trois. Esto funcionó. Simplemente concéntrate en los hermosos números franceses y no en la encantadora joven bailarina. Maldita sea. Cerró los ojos, eso debería ayudar, ¿verdad? Centrarse en los franceses. Un deux trois. Un deux trois. Harry abrió los ojos. Tonterías. La lección terminó cuando intentaba calmarse y disimularlo. Ambos lo miraban. La Croix, con su petulancia, y la belleza castaña tenía sus ojos azules fijos en él. El verde se encontró con el azul y Harry no pudo evitarlo. Podía sentir el calor extendiéndose por su piel. Se sonrojó, empezó a contar de nuevo furiosamente. Un deux trois, un deux trois, un deux trois. Él podría hacerlo. Si pudo enfrentarse a un basilisco petrificante, podría enfrentarse a una bella criatura. Harry, ella es Natalia Pavlova. Madame Lacroix hizo un gesto innecesario para enfatizar que estaba presentando a la única otra persona en la sala. Natalia, él es Harry Potter. Harry se quedó allí como un idiota cuando lo presentaron. Natalia no. Es un placer conocerlo, señor Potter, dijo con una reverencia. Un placer conocerla también, señorita Pavlova. Por favor, llámeme a Harry. De hecho, las palabras correctas salieron de su boca. La Croix lo miraba con extrañeza. ¿Por qué? Se notaba que la Croix estaba conteniendo la risa. Natalia no parecía darse cuenta en absoluto, ella todavía lo estaba observando. Natalia entonces, por favor.
Harry tuvo la suficiente inteligencia para contener su vergüenza el tiempo suficiente para recordar tomarle la mano con suavidad y besarla. Se suponía que debía haberlo hecho primero. Bueno, ¿qué tal si pasamos al motivo por el que ambos están aquí? Natalia giró en el sitio y nadó. No caminaba, la palabra no podía describir la fluidez de sus movimientos. Harry se estremeció un poco. Vio la mirada que Lacroix le dirigió antes de volver a su papel de profesora de baile. Empiecen con el vals básico, les ordenó a los dos. Harry respiró hondo para calmarse antes de adoptar su postura de baile. Con el pecho erguido, los hombros hacia atrás, el cuello extendido, un ligero arco en la espalda, levantó los brazos lentamente hacia la posición adecuada que encontrarían con Natalia. Con la soltura de la práctica, se acercó a ella y juntó una mano con la suya. La otra se posó sobre su cuerpo. Se acercó al conectar sus manos, y entonces oyó el conteo. Lacroix empezó el canto repetitivo al ritmo de la música. Cuando lo había activado, pie izquierdo adelante, concéntrese en el movimiento de la cadera. Deux, mueve el pie derecho en diagonal y comienza a ascender hasta las puntas de los pies. Trois, completa el ascenso y desliza el pie izquierdo mientras mueves el lado correcto del pecho hacia arriba. Comenzó los movimientos opuestos al primer set para completar el paso de caja. Deux, realmente lo estaba haciendo. Trois, dejó de centrarse en los movimientos que sabía de memoria. Natalia, vaya compañera de baile. Deux, Hannah era una buena bailarina. Trois, la hermana mayor de Hannah era mejor bailarina. Esta joven frente a él era magnífica. Deux, debe estar perdiendo algo de su habilidad. Trois, fue tan fácil moverse al ritmo de ella. Harry no esperó. Lacroix lo puso a practicar rutinas con Anna y Hannah. Él siguió adelante y comenzó una de las rutinas que le habían enseñado. Cambio de vacilación, un deux trois. Falla wide reverse slip pivot 1, 2 y 3. Los movimientos ahora se producían con mucha facilidad. Doble giro inverso un deux trois et que también se vería ella con su brillante cabello castaño girando mientras se la hacía girar. Abre telemerc un deux trois. Xhosa desde premenat posición un deux et trois. Se movía con tanta perfección. ¿Conocía la rutina o era tan buena? Giro natural gire un deux trois. Había baile con Hannah. Girando lac, a la izquierda, hacia premenat position un et deux trois. Había baile con Anna. Xhosa desde premenat posición un deux et trois. Incluso hubo baile con Lacroix. Cambio de vacilación, un deux trois. Ninguno de ellos se compara a bailar con Natalia Pavlov. Falla wide reverse slip pivot 1, 2 y 3. Atractivo, elegante y muy suave como la seda. Doble giro inverso un deux trois et. ¿Cómo podría tomar una decisión racional para elegir ahora? Abre telemerc un deux trois. Estaba jodido. Xhosa desde premenat posición un deux et trois. Ella era la perfección personificada, su espalda arqueada, su pecho erguido y su cuello largo y lánguido. Giro natural gire un deux trois. Girando lac, a la izquierda, hacia premenat position un et deux trois. Natalia, al menos ya no hacía el ridículo. Xhosa desde premenat posición un deux et trois. Ya había pasado por esa rutina 2 veces. Empezó a repetir las rutinas que ya había aprendido. Había una chispa aquí, que no tenía con las otras chicas. Las Fergo eran chicas encantadoras, pero la joven que ahora tenía en brazos era completamente distinta. No sabía cómo describirla. Hermione había sido su hermana. Alicia, Angelina y Katie eran compañeras de equipo. Había visto a sus 3 compañeras de equipo de cazadores en diferentes estados, o incluso sin estar completamente vestidas, y eso le había gustado, aunque esto era diferente a todas sus experiencias anteriores. Estaba enamorado de Cho-chan. No sabía cómo describir sus sentimientos por esta joven. Siguieron moviéndose con una fusión fantástica hasta que Lacroix los detuvo. No sabía cuánto tiempo habían bailado. Natalia, ¿por qué no te acicalas? Has tenido un día largo, así que ven a mi oficina. La belleza de ojos azules asintió y se dirigió hacia los vestuarios. La madame le indicó que la siguiera y repitieron el mismo paseo después de la instrucción de baile. Al llegar a su oficina,
conjuró los cálices de la Academia de Ballet La Croix y los llenó con agua fría y cristalina. Esta vez eran 3 en lugar de los 2 habituales. ¡Qué jovencita tan encantadora, ¿verdad? Harry no se molestó en levantar la vista para ver la sonrisa de satisfacción en el rostro de la anciana instructora de baile. Aunque no era posible, podía oírla. Bailaron de maravilla esta noche. No podrán practicar juntos entre semana, mientras ella siga en clases. Anna y Hannah seguirán ayudándolos a progresar. Espero que les den un regalo de Navidad apropiado. Harry levantó la vista y captó la expresión severa que acompañaba la sugerencia de comprar un regalo para agradecer a sus compañeros de baile más frecuentes. Asintió, sin necesidad de vocalizar, comprendió. Por cómo reaccionaste ante la señorita Pavlove, confío en que la elegirás antes que la señorita Fergue, dijo con un tono ligeramente desafiante. ¿La aceptaría? Sin duda se sentiría como si le hubiera robado un baile a la chica más increíble que jamás había conocido. Estaba aprendiendo que no podía dejarse llevar por sus emociones, ni siquiera si lo llevaban hacia la tentadora Natalia. Caramba, incluso pensar en su nombre le daba escalofríos. ¿Cómo podía su nombre serle eso? Aunque mi cuerpo me dice que esté de acuerdo contigo, aún no lo he decidido. Creo que necesito conocerla. Ya tengo bastante con lo que tengo y no puedo añadir más problemas. Es una postura bastante madura, dijo mientras bebía agua. ¿Cómo planeas lograrlo? Ella arqueó una ceja desafiante. No tengo mucha experiencia con chicas. Tengo una amiga y algunas compañeras de equipo. Esa es prácticamente toda mi experiencia. ¿A qué te dedicas? Eran momentos como estos los que desgarraban el rostro de la mujer. Sentía la necesidad de ayudar a un joven tan genuinamente bondadoso. Le había ido tan mal con su propio hijo y eso la agobiaba. Primero se hacen amigos. Pasan tiempo juntos y se conocen. No hay ninguna fórmula especial. Harry inclinó la cabeza. Cualquier respuesta fue interrumpida por la presencia de Natalia entrando en la oficina por la puerta cerrada. Se había quitado su atuendo de baile y se había puesto unos vaqueros azul oscuro y un suéter con capucha. Era un suéter bastante fino que le sentaba de maravilla. Un deux trois. Harry necesitaba un pensamiento que lo distrajera de seguir fijándose en su figura. Era demasiado atractiva. Como ya te comenté, Natalia, Harry ha estado recibiendo clases de baile y necesita una cita para el baile de Navidad del torneo de los 3 magos. Pensé en presentarlos y ver si les interesaba conocerse. Natalia solo había mirado a Harry desde que entró y se sentó en la silla junto a él. Seguía con la mirada fija en Madame Lacroix. A Harry se le ocurrió que sería mejor conocerse antes de tomar una decisión. Para 2 personas de su estatus, confío en que comprendan lo delicado de la decisión. Lacroix volvió su atención por completo a Harry, que estaba tratando de beber su agua tranquilamente y no hacer el ridículo. Natalia sabe que no me meto en la política ni en los asuntos de mis clientes y mecenas. Aunque te estoy presentando, no haré nada más. A partir de ahora, la decisión es de ustedes 2. Si alguno decide no hacerlo, no me ofenderá. Harry acompañará a Anna Fergue si no asisten juntos. Natalia reconoció a Lacroix con un simple movimiento de cabeza, nuevamente sin hablar. Está bien, respondió Harry lentamente. Cerraré el estudio en 20 minutos. Por favor discúlpenme porque tengo que terminar algo de trabajo antes de poder retirarme por la noche. El comportamiento de Lacroix cambió radicalmente al entrar Natalia en la habitación. Había vuelto a ser la mujer que conoció la primera vez que llegó. Se levantó de la silla y se dispuso a marcharse. Al abrir la puerta, recordó la caballerosidad. La abrió y la sujetó. Ella la cruzó sin darle las gracias y se dirigió a la entrada. Tomó una bolsita y, si no le extrañó, se metió la varita en la manga del brazo derecho. Harry la siguió a la habitación. Ella no dijo nada, fijó sus ojos azules en él y esperó. Harry pensó que ella debía estar esperándolo. ¿Te gustaría que, tal vez, hagamos algo juntos? Se reprendió mentalmente por parecer inseguro. Acababa de bailar con ella, debería poder hablar con ella. Al diablo con sus nervios y sus hormonas desbocadas. Claro, respondió ella en voz baja. Merlín, ella no se lo estaba poniendo fácil.
El ex Gryffindor se armó de valor y lo intentó una vez más. No estoy muy familiarizado con este tipo de cosas. ¿Has comido? Acabo de tomar mi refrigerio después de la práctica. Su voz aún era suave y difícil de escuchar. ¿Qué demonios más hacía la gente? Él no creció haciendo amigos ni quedando con amigos para jugar. Dudley pegaba a niños, veía la tele y jugaba con juguetes. Nada de eso era algo que la inmaculada joven que tenía delante consideraría hacer. Intentó pensar en qué hacían los de cursos superiores en Hogwarts. Siempre oía hablar de los armarios de Scoubes. Eso no le serviría de nada ahora. Algunos volaban, otros iban a esa ridícula tetería llamada Puddle Falls. ¿Y qué más? ¿Querías dar un paseo?, preguntó vacilante. Recordó a Fred y George burlándose de Percy por dar un largo paseo por el lago con una chica de Ravenclaw. Se dio cuenta de que estaba siguiendo una idea de relación de ese idiota de Percy. Se le encogió el estómago. Claro, ¿dónde te aceptó? Se le revolvió el estómago. Tal vez besaría a Percy si esto funcionara. Punto final. No vuelvas a pensar eso nunca más. No he visto mucho del mundo mágico. ¿Tienes alguna idea? Ella lo miró extrañada por un segundo antes de negar con la cabeza. Harry conocía el parque cerca de los Dursley. Eso iría bien. Pasear por el barrio de sus parientes. Quizás pasar a tomar el té para poder decirle lo maravilloso que es. Reprimió un bufido ante una idea tan absurda. ¿Parques? ¿Había estado alguna vez en otros parques? Y de Park, era inglés. Al menos conocía ese parque. Seguro, tras resolver el problema de cómo viajar hasta allí, Harry hizo algo que probablemente no debería haber hecho: una aparición en tándem. El libro advertía que requeriría más poder y todo era menos indulgente con llevar a una segunda persona. Sin embargo, lo había logrado y no compartiría con nadie lo que acababa de hacer. Ella caminaba ahora a su izquierda. Tenía la mano izquierda en el bolsillo del suéter y la derecha colgando a un lado. Harry decidió imitarla. Llevaban unos 15 pasos caminando y ninguno había dicho palabra. Había muggles alrededor, ocupados en sus asuntos, así que no todo estaba tranquilo. Ella se acercó tanto que sus manos se tocaron accidentalmente una vez y ambos se apartaron del contenido como si hubieran tocado un fogón caliente. Seguían caminando y sin hablar. ¿Qué se suponía que debía preguntar? Comenzó el temido conteo. Cada vez que salía a correr, sus pensamientos subconscientemente se dirigían a la voz de la Croix contando: pie izquierdo adelante, UN, pie derecho adelante, Deux, pie izquierdo adelante, 3. No tendría sentido hacerlo con el IT, pie derecho adelante, UN, pie izquierdo adelante, IT. Sí, este patrón era mejor. Un momento, no caminaba junto a una de las jóvenes más hermosas, sino la más hermosa, con la que había tenido contacto, porque estaba pensando en maneras de mejorar el monótono conteo francés de sus pasos. Debería estar hablando con esta jovencita. ¿Con qué empezar? Bailas muy bien, buen comienzo. A todos les gustaba que los felicitaran. ¿O era una tontería? Gracias. Ella no lo miró cuando dio su respuesta de una sola palabra. Él notó que ese parecía ser su procedimiento operativo estándar. ¿Por qué intentaba hacerle las cosas lo más difíciles posible? No podía tener ni un ápice de piedad por su pobre alma torturada. Lo siento, no soy muy bueno en esto. Esta vez sí lo miró. No habló, pero quizás esto fue una mejora. Nunca he tenido una cita, dijo de nuevo y se arriesgó a cruzarse con sus ojos. Pensó que los de ella se habían abierto un poco. Me dijeron que es bueno intentar ser amigos primero. Harry se quedó callado, sin saber muy bien qué más decir. No quería pasar más vergüenza. Tenía 14 años y ni siquiera había salido ni besado a ninguna chica. Yo tampoco, susurró en respuesta. Era tan linda cuando era tímida. Tenía que ser siempre así. Espera, ¿acaba de decir que ella tampoco? Harry se detuvo y su repentino gesto la hizo mirarlo directamente. ¿En serio? Pero tú, eres tan hermosa. Estaba tan sorprendido que soltó su pensamiento. Era difícil verlo porque era el crepúsculo, pero Harry pensó que ella podría haber reflejado su rubor. ¿En serio? Respondió ella con la misma voz susurrante. Los dos reanudaron la caminata y el único sonido que hicieron fue el de sus pies al hacer contacto con el camino. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Harry.
Quizás ya tenía una idea. La Croix dijo que era la más pequeña de la familia. Sus hermanos y hermanas debieron haberle dado algunas ideas. No sé, aparentemente no. Harry intentó pensar en ideas sobre cómo conocer a alguien. Tal vez deberíamos turnarnos para hacer una pregunta, se preguntó Harry en voz alta. ¿De qué tipo? Dijo mientras miraba el parque. De cualquier tipo. Si no te apetece responder, puedes pasar, respondió Harry encogiéndose de hombros mientras la observaba reflexionar sobre su idea. Bueno, ¿querías ir primero? Fue de buena educación dejar que la señora pasara primero, después de todo. Inclinó la cabeza y continuó avanzando. Tras media docena de pasos, hizo la primera pregunta. ¿Por qué quieres conocerme? Harry no era lo suficientemente astuto para interpretar a las adolescentes como para ver el quid de la cuestión. Respondió la pregunta superficial exactamente como era. Hice un trato con Madame Lacroix y parte del trato era que ella elegiría una cita para mí. Se suponía que iría con Anna. Entonces Lacroix decidió presentarnos. No te conozco y se supone que pasaremos una noche entera juntos. Una noche que ya va a ser bastante incómoda sin conocer a mi cita. Pensé que tenía sentido que primero intentara conocerte un poco. Las palabras fluían de su boca con facilidad. La falta de inteligencia emocional de Harry era tan sutil como un objeto contundente que te golpea en los dientes. Lacroix le había dicho que intentara ser su amigo para que la tratara como a Ron o a Hermione. Mierda. Ahora tenía que pensar en una pregunta. ¿Debería simplemente preguntarle cuál era su color favorito? Parece una respuesta tonta a su pregunta. Este era una gran oportunidad para que usara más que unas pocas palabras. Pero, ¿qué preguntar? Algo sencillo que pudiera ser interesante serviría. ¿Cómo es Durmstrang? Dejó de mirar a su alrededor y observó su rostro mientras le preguntaba. No dejaba de mirar el paisaje mientras caminaban, incluso al responder. Frío, duro y amenazante. Cálido junto a las chimeneas. Está lleno de estudiantes y es fácil perderse en él. Su diseño es mucho más rígido y funcional que Hagrid's y Beauxbatons. Ella usó más palabras esta vez, tal vez usaría oraciones completas en la próxima pregunta. Los dos siguieron caminando sin intercambiar palabras mientras Harry esperaba su siguiente pregunta. Había dejado la puerta abierta para preguntar cualquier cosa y le preocupaba que ella pudiera preguntar sobre temas que él no quería abordar. Parecía que tenía muchas ganas de preguntar algo, pero no se animaba. Había empezado a bajar la mandíbula e incluso abrió la boca 2 veces, pero la cerró con fuerza antes de hablar. Caminaron uno al lado del otro en silencio. Harry dudó en ofrecerse a hacer la siguiente pregunta, pero decidió esperar un poco más. Era incómodo, pero raro, no lo suficiente como para obligarlo a hablar. Afortunadamente, no tuvo que esperar mucho más para que ella preguntara, ¿te gustó o solo mi nombre? Ella lo miró fijamente esta vez. Él percibió una agitada expectación, pero nada más. Tenía una mirada tímida, como si esperara la misma respuesta decepcionante de siempre. Igual que él sentía cuando gente como Colin Creevey se le acercaba para pedirle una foto y un autógrafo. Una resignación al saber que ya sabía la respuesta y se preparaba para ella. Quizás si hubiera sabido que buscarlo habría visto. Le pareció una pregunta extraña. Siempre le habían gustado los nombres según el tipo de persona que representaban. Odiaba los nombres Dudley, Vernon, Petunia y Draco. Quizás le habrían gustado si nunca hubiera conocido a nadie con esos nombres. Nunca había conocido a una Natalia. Puede que solo fuera la chica que tenía delante, pero Natalia le parecía un nombre muy bonito para una bailarina. ¿Tu nombre? Natalia Pavlov. La verdad es que no lo había pensado. No creo que Pavlov tenga nada de malo, y Natalia me parece un nombre bonito. No lo había pensado antes, pero me parece un nombre apropiado para una hermosa bailarina. No pudo evitar sonrojarse mientras admitió que le gustaba directamente en su cara. Creo que me gustaría sin importar cómo te llamaras. La forma en que bailabas cuando te vi por primera vez. Eras como un ángel flotando en la pista. Estabas tan concentrado en tus movimientos que no pude evitar mirarte. Y eres guapísimo sin contar lo increíble que eres bailando. Harry no podía mirarla mientras hablaba. Nunca le había dicho algo así a una chica.
Tenía las palmas de las manos sudorosas otra vez y estaba muy tenso mientras expresaba sus pensamientos en voz alta. Harry miró hacia atrás para ver si aún podía ver su reacción con la cabeza gacha. No creía poder soportar que lo rechazara sin más. Cuando se armó de valor para mirarla, se sorprendió por lo que vio. Tenía la mano sobre la boca y temblaba ligeramente. Tardó un instante en darse cuenta de que se reía. Ella se estaba riendo de su respuesta. Se sintió destrozado. Detuvo sin piedad cualquier llanto mientras su tristeza daba paso a la indignación. ¿Cómo se atrevía esta chica a reírse de él? Natalia perdió la batalla por contener la risa. Su cuerpo estaba atormentado por ellas y se agarró al antebrazo de Harry para mantener el equilibrio. Harry volvió a mirarla. A ella le pareció muy gracioso. Nada en su rostro ni en su lenguaje corporal parecía malicioso. ¿Por qué se reía tanto? Su aferramiento a Harry para mantenerse erguida detuvo su avance. Cargó más peso sobre él mientras luchaba por mantenerse en pie. Ella lo miró y, por primera vez, la vio sonreír. Era divina, le quitó cualquier resto de dolor y rabia. Tendría que encontrar maneras de que ella lo mirara así otra vez. Ella continuó sonriendo mientras lo miraba. Harry, me refería a si te gustaba yo o solo la riqueza y el poder de mi familia. Oh, sus mejillas ya estaban rojas, así que afortunadamente ninguna otra vergüenza podría cambiar su estado. Ella rió aún más, un sonido melodioso para sus oídos. Natalia lo soltó y ambos continuaron su paseo por el parque mientras ella controlaba la risa. «Es tu pregunta», le dijo. «Oye», ella le habló primero esta vez. «Se está logrando un gran progreso». No se había dado cuenta de que era su turno. No se le había ocurrido ninguna pregunta. No quería detener el progreso, así que, ¿por qué no preguntarle a ella? ¿Te gusto yo o mi nombre? Harry no pudo evitar esbozar una leve sonrisa mientras preguntaba. Ella lo miró con su dulce sonrisa aún intacta y respondió, Potter no es un nombre que una chica soñaría tener. Aunque supongo que Harry es bastante simpático, pero supongo que podría confundirse con peludo, y eso no es tan bueno. Sus ojos brillaron a la tenue luz de la luna. Su actitud más abierta le resultaba mucho más atractiva, y ya se sentía profundamente atraído por ella. Bailaste tan bien que flotabas como un ángel. No pudo evitar soltar otra carcajada a su costa al terminar. Harry resopló, negó con la cabeza y luego, juguetonamente, le dio un empujón en el hombro, haciéndola tropezar unos pasos mientras intentaba contener la risa. Harry estaba un poco molesto en ese momento. No le importaba que se burlaran de él, solo quería que respondiera a la pregunta. ¿Era posible que le gustara? Estaba haciendo pucheros a la hermosa chica que lo había provocado con su respuesta. ¿Nadie te enseñó nunca a tratar a una dama?, preguntó con diversión en los ojos. No, respondió, haciendo sonar la P, y ahora me toca a mí otra vez, le dijo triunfante. Oye, me toca a mí. Ella retrocedió hacia él y le devolvió el suave empujón con un suave golpe de hombro. Harry lo recibió con buen humor y le sonrió con suficiencia. El trato era pregunta por pregunta, y tú solo me preguntaste si sabía tratar a una dama. No es mi culpa, desperdiciaste tu pregunta. Era una pregunta retórica, le dijo, haciendo pucheros. La sonrisa de Harry se ensanchó. Una pregunta retórica sigue siendo una pregunta. Bien, dijo ella, sin dejar de hacerle pucheros, con el labio inferior completamente sobresaliendo. Sus ojos azules eran de ojos saltones, sus pestañas se movían hacia él más de lo que requeriría un parpadeo normal, y sus cejas estaban ligeramente levantadas. Harry no pudo soportar enfrentar la perfección haciendo pucheros y cedió ante su linda petulancia. Está bien, suspiró. Su expresión se tornó triunfal esta vez. Gracias. Quizás si sepas cómo tratar a una dama, respondió con entusiasmo. ¿Qué sabes de mi familia? Solo lo que me contó Madame Lacroix. Su familia opera en Bulgaria, Rusia y Alemania, donde tienen influencia política, poder económico y riqueza financiera. Se encogió de hombros al decir la última parte, nada más. Natalia no estaba acostumbrada a una honestidad tan directa, y menos a que un chico de su edad no supiera que representaba el apellido Pavlov. No entendía cómo él no sabía más sobre su infame familia.
Harry se preguntaba si debería saber más sobre ellos, basándose en cómo lo había preguntado. ¿Qué debería preguntar ahora? Quería mantener la conversación informal y que ella hablara más. ¿Cuándo empezaste con las clases de ballet? Cuando tenía 3 años, empezó su respuesta con una leve sonrisa. Creo que mis padres querían que me quitara de en medio, concluyó con tristeza. Una ráfaga de viento frío le provocó un escalofrío en la espalda a Harry. Tenía frío y vio cómo sus brazos se aferraban a su cuerpo para devolverle algo de calor. Harry sacó su varita y lanzó 2 encantamientos de calor silenciosos. Ella sintió la ausencia del frío del viento y una oulide de calor en su cuerpo. Miró a Harry sorprendida y lo vio envainando su varita. ¿No tienes permitido hacer magia? Pensé en demostrar que soy capaz de tratar bien a una dama. ¿Es esa la pregunta que quieres que responda? No iba a responder otra pregunta y que ella le hiciera pucheros para que no contara. Caminaron unos pasos más, uno al lado del otro, antes de que ella le dijera que sí. El estúpido torneo en el que me metí era solo para adultos. Mágicamente, estoy emancipado, pero legalmente aún no soy adulto. ¡Wow! ¿Emancipado a los 14? Es otra pregunta, mi señora, preguntó con una risita. Antes de que ella pudiera responder, añadió, le haré lo mismo si es necesario. Una vez más, ella asintió. Harry le contó que si tenía 14 años y se enteró de que ella tenía 15. Llevaban un rato caminando y hablando, y él aún dudaba en preguntarle si le gustaba. Su valentía le permitió acercarse, pero no se aventuró. ¿Te gustaría ir conmigo al baile de Navidad? Va a traer mucho escrutinio y probablemente será un desastre para mí. Tras hacer la pregunta inicial, murmuró la información adicional. Quiero hacerlo, pero no es una situación tan sencilla. Era su turno para una pregunta y Harry sintió una mano en su antebrazo que lo jalaba. Ella lo detuvo y se giró para quedar frente a él. Ahora estaban uno frente al otro. Sé que nos acabamos de conocer y todo eso, pero ¿te gusto? ¿Te gustaría llevarme? Harry tragó saliva, sabía que iba en serio. Ella lo había detenido, lo había girado y lo había hecho concentrarse en ella, tal como ella lo estaba haciendo en él. Creo que sí, estás, bueno. ¿Por qué le costaba tanto mirarla a los hermosos ojos azules y contarle los pensamientos que le rondaban la cabeza desde que la vio practicar? Él podía hacerlo y lo hizo. Eres guapísima. Podría verte bailar durante horas. No sé cuánto tiempo te vi practicar con la Croix. Me preguntó si quería llevarte. Le dije que quería conocerte primero y asegurarme de no causar más problemas. Me han dicho que tu familia es poderosa y que ya tengo enemigos, no puedo permitirme más ahora. Él dejó de hablar para recomponerse y la miró directamente a los ojos nuevamente mientras agregaba un último pensamiento en voz alta. Me encantaría invitarte, pareces amable, eres hermosa y me gustó mucho bailar contigo. Simplemente no sé qué pasaría o si habría consecuencias por atreverme a invitarte. XXXXX el primer día después de conocer a Natalia Pavlova, tuvo un gran problema. Su entrenamiento había fallado todo el día por esa razón. No podía sacársela de la cabeza. Incluso su nombre sonaba tan bien que daba ganas de comérselo. Había completado su entrenamiento físico, su entrenamiento mágico, e intentaba concentrarse en sus estudios para los timo. Ahora era el momento del día en que por fin tenía tiempo para sí mismo. Nada de clases de baile después de cenar los domingos y ninguna oportunidad de pasarse a ver a la chica que ocupaba su mente. La Academia de Ballet La Croix cerraba los domingos. Podría intentar enviar a Hedwig, pero si viviera en Alemania, Rusia o Bulgaria, la carta probablemente no le llegaría hoy. Sabía que la visitaría el sábado siguiente, donde volverían a practicar sus habilidades de baile. ¿Debería intentar una lechuza? Sabía que no. Admitieron que se gustaban, pero ella aún no era su cita. Parecía que algo le faltaba en su comprensión de lo que significaba ser Natalia Pavlova. Ni siquiera se le ocurrió discutirle por las repercusiones de pasar una noche juntos en público. Necesitaba sumergirse en un libro o algo así. Podría hablar con la Croix y ver si podía impartirle algo de sabiduría. No había avanzado tanto en sus estudios como debería antes, y se propuso terminarlo esa noche. Había un suave brillo palpitante que aún no había leído.
Sacando su varita, invocó el libro, de ninguna manera iba a levantarse y arriesgarse a despertar a Cadels. El pequeño gremlin era un auténtico terror cuando lo despertaban de una forma que a ella no le gustaba. Harry intentó sacarse de la cabeza a la hermosa morena abriendo el libro y empezando a leer. ¿Por qué vocalizamos hechizos? Antes te expliqué, mi heredero, que se trataba de lograr la armonía entre el cuerpo físico, la mente y la magia, para que todo tu ser trabajara en sintonía. Entonces, que no era necesario vocalizar hechizos. Cualquier cosa que pudieras vocalizar podía hacerse en silencio. Como la mayoría de las reglas de la magia, es una mentira. La magia es consciente y las palabras tienen poder. Algunos hechizos y rituales requieren el uso de palabras vocalizadas específicas. Fuego infernal es uno de ellos. El fuego es antinatural. No se puede simplemente desearlo, no se puede forzar con el propio poder mágico, ni se creará por sí solo. No hay forma creativa de generar esas llamas malditas. Deben ser invocadas y, o bien dominarlas para que no causen estragos o bien dejar que se extingan. La maldición asesina, Avada Kedavra, debe ser pronunciada y es otro ejemplo de ello. Hay un hilo conductor en el tipo de magia que requiere vocalización, palabras de poder. Cualquier hechizo que vaya en contra de la naturaleza misma de la magia debe ser vocalizado. Es antinatural que un humano domine a otro tan completamente como lo hace con la maldición Imperios. No hay nada en el mundo que pueda devastar a un individuo como la maldición Cruciatus. La magia es consciente, no basta con intentar que la magia vaya en contra de su naturaleza, no basta con intentar que lo antinatural exista. Hacer que alguien rompa su propia esencia no es tarea fácil. ¿Qué tan difícil sería obligar a una madre a matar a su hijo o a un padre a hacerse a un lado y permitir que torturen a su descendencia? ¿Crees que podrías lograr que actúen contra su propia existencia simplemente con la intención, con la voluntad, con métodos creativos y astutos? No, para que un padre tome acciones que lastimen o permita que le sucedan a su hijo inocente se requiere acción, acciones que generen algo perverso. Debes añadir algo más allá de los 4 pilares. Para que la magia actúe contra su voluntad, debes usar palabras de poder. Todas las brujas y los magos son criaturas mágicas. Tu cuerpo está impregnado de magia, es parte de tu constitución. Tu intención, tu voluntad, tu poder, tus palabras, cada parte de tu ser y tus acciones tienen repercusiones mágicas. La magia cobrará un precio por traspasarla. Sé seguro con tus palabras, sé cuidadoso con tus acciones, nunca olvides que la magia es consciente y que las palabras tienen poder.